Los 12 jugadores que fueron obligados a jugar en posición distinta y aún así la rompieron. Gambeteros, el mundo del fútbol está lleno de cambios y aunque un jugador se consagre en una posición, no quiere decir que no haya estado rotando para encontrarse a sí mismo. Así es la filosofía de este deporte, siempre moviéndote como el balón. Y algunos, aunque parecían tener una posición definida, se volvieron tremendos cracks cuando cambiaron de posición. Número 12. Arranquemos hablando de Gerard Piqué. En sus inicios, soñaba con ser delantero. De hecho, en sus inicios jugaba en la zona ofensiva. En los entrenamientos se la pasaba jugando a ser el delantero, pero la verdad es que ahí no brillaba. Así que fue obligado a retroceder y en el Manchester United le cambiaron de posición. 11. Gianluigi Buffon también tenía el sueño de ser delantero, pero una trágica lesión de un compañero lo llevó al arco. En Parma, en las juveniles, era recambio del atacante en turno, hasta que se lesionó el portero del equipo y Gigi fue forzado a pararse bajo los 3 palos y ponerse los guantes. ¿Era eso o no jugar? Esa lesión cambió la historia. Número 10. Ahora que hablamos de porteros, ¿sabían que Courtois soñaba con ser lateral izquierdo? Toda su infancia jugó en esa posición. En su primer equipo jugaba por la banda, pero en cuanto llegó al Genk, aún de niño, le pusieron los guantes. Su altura fue el pretexto. Courtois no se sentía cómodo en un inicio. Lo forzaron, pero al final todo funcionó. 9. Carles Puyol comenzó su carrera como lateral derecho, pero su corpulencia hacía que no tuviera la velocidad para la posición. Su inteligencia y liderazgo le hacía librarla, pero nunca pudo sobresalir. El cambio a central era obligatorio y obvio para todos, menos para él, y funcionó de manera espectacular, pues es por el centro donde tuvo sus mejores años como futbolista. Y como dato curioso, Puyol también fue portero y lo dejó por problemas en la espalda, y delantero antes de convertirse en lateral. Número 8. Gareth Bale. Es uno de los casos más evidentes. Comenzó su carrera como lateral izquierdo, jugó así en el Southampton y en el Tottenham, y en esa posición firmó un histórico hat-trick en Champions en el 2010. Fue ese potencial ofensivo que hizo que Harry Redknapp lo alternara como extremo, 12 goles y 17 asistencias en su primer temporada en esa posición. 7. El caso contrario fue el de Juanfran, quien nació futbolísticamente como extremo y terminó triunfando como lateral. En el Real Madrid y en el Español, y en el Osasuna jugaba como extremo o interior, y en el Atlético de Madrid tuvo que adaptarse como lateral. Esa fue la posición que lo llevó a la selección y le hizo ganar títulos. Thierry Henry llegó al Arsenal como extremo izquierdo, pero Wenger vio algo en él y lo transformó por completo en la bestia que conocemos. Un delantero centro muy completo, uno de los mejores en la historia de los Gunners y del fútbol en general. La guía de Arsene fue clave para este cambio, porque Henry se negaba al inicio a cambiar de posición. 5. Y ya que hablamos de Arsene Wenger, él también fue el responsable de uno de los delanteros más letales de inicios de los 2000. Robin van Persie llegó del Feyenoord como extremo izquierdo y Arsene lo moldeó como delantero centro, convirtiéndolo en una máquina de goles y en una leyenda. Número 4. Marc-André ter Stegen. Comenzó su carrera como delantero. Esto lo contó Uwe Kamps, exportero del Borussia Mönchengladbach y entrenador de porteros del club alemán. Él reveló para TV3 que ter Stegen quería anotar goles y no frenarlos, pero no tenía el aliento. Estas fueron sus palabras. Los primeros 1 o 2 años en el Borussia, ter Stegen era delantero, pero el entrenador que tenía le dijo que no era suficientemente bueno y lo puso en la portería. 3. Raheem Sterling, cuando vestía los colores de Liverpool, jugaba como extremo por derecha, y la verdad no lo hacía nada mal, aunque no destacaba del montón. Fue su cambio hacia la izquierda de la cancha el que hizo toda la diferencia. En Liverpool, 23 goles y 17 asistencias, esto en 4 temporadas. En sus primeras 4 temporadas como extremo izquierdo anotó 69 goles y dio 55 asistencias. Cambiar de perfil fue un renacer para Raheem. Número 2. Sergio Ramos. En la selección española jugaba como lateral derecho. En Sevilla esa era su posición natural. En el Real Madrid también se probó en ese puesto, pero fue Mourinho el que dijo no. Sus palabras. Por mi modo de ver el fútbol, me parece que Ramos puede ser mucho mejor defensa central que el lateral derecho. La verdad es que tenía razón. Ahora sí se preguntan de dónde Ramos sacó su olfato goleador, pues de niño jugaba como delantero centro. Xavi Hernández comenzó como delantero central durante su estancia en las formativas del Barcelona, pero por su altura y complexión física lo mandaron al medio campo. Ahí primero lo colocaron como pivote defensivo. Le gustaba salir con el balón en los pies y ver el campo de frente. Finalmente fue Frank Rijkaard el que lo convirtió en interior, más ofensivo. En sus palabras, al principio no le gustaba que hubiera menos tiempo para pensar, pero se adaptó y se convirtió en uno de los jugadores más inteligentes de su época para identificar espacios, algo que está muy claro en su filosofía ahora como técnico.